Antes de entrar directamente en materia, es imprescindible para entender la constitución de la materia orgánica viva recordar someramente algunos conceptos básicos sobre lo que son los enlaces químicos. Entendemos por un enlace químico como la fuerza que existe entre diferentes átomos gracias a la cual se mantienen unidos formando moléculas o redes cristalinas. Es decir, que cuando dos o más átomos se van a acercar suficientemente, entre ellos se produce una fuerza de atracción entre los electrones que los están rodeando de cada átomo individual y el núcleo hace fuerza de atracción sobre esos electrones y hacen que se atraigan unos núcleos y otros. Cuando esa fuerza es lo suficientemente grande para mantener unidos a esos dos átomos distintos o a esos dos átomos iguales, decimos que se ha formado un enlace químico. Luego, el enlace no es nada más que la fuerza que une los átomos para ir formando las diferentes moléculas. Eso desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista biológico, entendemos que los enlaces son las uniones gracias a las cuales los compuestos simples de carbono como bielemento fundamental de toda la materia orgánica van a formar macromoléculas que van a constituir la materia orgánica viva. Ese tipo de organización de monómeros, de sustancias, de átomos simples uniéndose mediante enlace para formar esos compuestos orgánicos es lo que se llama polimerización. Como ejemplo podríamos poner el polímero de materia orgánica, de molécula orgánica, que son las proteínas. La proteína conformada tal cual sería el polímero. Los monómeros, los elementos básicos que constituyen ese polímero serían los aminoácidos, y esos aminoácidos, desde el punto de vista biológico, se uniría el uno con el otro mediante los enlaces peptídicos, que son las uniones gracias a los cuales los compuestos simples se constituyen en compuestos orgánicos más complejos. Esto es válido para cualquier principio inmediato que nosotros estudiemos posteriormente. ¿Y por qué se forman esos enlaces? Pues esos enlaces se forman porque la materia orgánica, por definición, tiene que ser lo más estable posible para que no se descomponga. Los diferentes compuestos, cuanta más energía interna tengan acumulada, mayor inestabilidad tendrán y por tanto tienden a ganar en estabilidad cuando pierden energía. Y cuando se forma un enlace implica un desprendimiento de energía y por tanto una mayor estabilidad del compuesto. Esto trae una consecuencia inmediata. Mire usted, ¿cuál es la fuerza? ¿Cómo mido la fuerza que une esas dos moléculas o esos dos átomos para formar la materia orgánica? Pues mire usted, yo no estaba en el momento que se formó ese enlace, por tanto, no sé cuánta energía se desprendió en ese momento. Pero sí puedo suministrar la energía hasta que se rompa y en ese momento equipararé esa energía administrada con la energía desprendida y será lo que determinemos como fuerza de un enlace. Por lo tanto, nosotros medimos o definimos fuerza del enlace como la cantidad de energía necesaria para que podamos romperlo ese enlace. Y todos los datos que demos ahora a continuación de fuerza de enlace va a venir determinado por ese concepto. Para ello, un recordatorio muy breve sobre lo que es la estructura de los átomos. Si os acordáis, un átomo estaba formado por el núcleo, que tenía los protones y los neutrones carga positiva, los neutrones carga neutra, según estáis viendo en el esquema adjunto, y después tenía la corteza, que tenían los electrones, que estaban estratificados, dispuestos por capas, cada capa con sus orbitales correspondientes y con sus electrones. La propiedad química o las propiedades químicas de cada átomo iba a depender fundamentalmente del número de electrones de su capa más externa,
que son conocidos como electrones de valencia. Bueno, pues dependiendo de esa capa externa, las propiedades químicas de esos electrones, de ese compuesto, va a ser totalmente distinta. Y Lewis nos dio una regla, que es la regla del octeto, por la cual él dice que la estabilidad de una molécula será mayor cuando los átomos que la constituyen tengan sus orbitales completos, es decir, tenga el último octeto totalmente completo. Y hemos dicho que la materia orgánica, una de las características inherentes a ella es su estabilidad. Luego nosotros necesitamos que para que esa molécula sea estable, tenga sus átomos también estables y con el último octeto lo más estable posible. En determinadas circunstancias existen átomos que para ganar esa actividad lo hacen ganando electrones. Luego, si ganan electrones, están ganando carga negativa y forman un ion negativo. En cambio, existen otros átomos que tienen pocos electrones en su último orbital y que lo que les es más fácil es perderlo, y de esa manera, al perderlo, van a ganar en estabilidad completando el octeto de la capa inferior. Lógicamente, si pierden electrones, pierden carga negativa y por lo tanto el ion se convierte en positivo. ¿Cuáles son los enlaces más importantes que nosotros vamos a estudiar en biología? Pues mirad, os los voy a dividir en dos grandes apartados, en dos grandes grupos. Uno, que son los enlaces que están estabilizando los diferentes átomos que forman una misma molécula. Ese tipo de enlaces le vamos a llamar enlaces intramoleculares. Intra es dentro de la molécula, son los que mantienen esos átomos unidos. Dentro de esos enlaces intramoleculares, el más importante, el que vamos a estudiar más en profundidad, es el enlace covalente, que es el más representativo en biología, aunque existe también en sales minerales fundamentalmente un segundo tipo de enlace, que es el enlace iónico, y que salvo en estas sales minerales, pues no va a tener mayor importancia. Y en segundo lugar, un segundo grupo de enlaces, que son los enlaces que se establecen entre diferentes moléculas, entre moléculas distintas. Tienen la característica de ser enlaces mucho más débiles, pero son enlaces que van a permitir esa estabilización de muchas moléculas, de muchos monómeros para formar un polímero. Ese tipo de enlaces le vamos a llamar enlaces intermoleculares. Los 5 más importantes que vamos a ver lo tenéis ahí puestos: la fuerza electrostática, la fuerza de solvatación, las interacciones hidrofóbicas, la fuerza de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. El enlace covalente es un enlace que se produce cuando uno o más electrones se comparten entre dos átomos adyacentes, es decir, cuando nosotros aproximamos dos átomos que tienen su último orbital incompleto, lo que van a hacer es que van a compartir el último o los últimos electrones de la última capa con el objetivo de completar su propio orbital. Ese enlace es fruto del producto de la fuerza de atracción de los respectivos núcleos sobre los pares de electrones compartidos, es decir, se comparten los electrones, pero no se donan. Ahí tenemos el ejemplo de cómo dos átomos de cloro que tienen en su último orbital incompleto, veis que tienen solamente un electrón, comparte cada uno su electrón y forman una molécula de cloro 2, que es una molécula mucho más estable, y al compartir ese enlace se libera energía y se gana en estabilidad. El enlace covalente, por tanto, ocurre porque los átomos de una molécula tienen tendencia similar hacia los electrones, generalmente a ganarlos, no a perderlos, pero ninguno de ellos los va a perder y por tanto lo comparten. Este tipo de enlace es el característico de la materia orgánica, es el más importante, es el más representativo y el que vamos a ver con mucha más frecuencia. Y además, uno de los enlaces más estables. ¿Por qué? Porque la fuerza de este enlace es de 90 kilocalorías mol. Os recuerdo que es la energía necesaria que deberíamos de suministrarle a un enlace covalente para que se rompa. Ahí tenéis diferentes tipos de compuestos que se estabilizan
con enlaces covalentes, como es por ejemplo el hidrógeno, como es el flúor o como es el nitrógeno. ¿De acuerdo? Enlace covalente. Existen diferentes tipos de enlaces covalentes. A esto no hay que darle relativa importancia porque son enlaces simplemente diferentes tipos según el tiempo o la manera o el modo de compartir esos electrones. Existe un tipo de enlace que se llama enlace covalente polar, que es cuando los dos electrones se comparten pero desigualmente. Es decir, un átomo tiene mayor afinidad hacia los electrones que el otro. Bueno, pero al fin y al cabo se comparten. En cambio, el apolar, que es el contrario al polar, son aquellos en que los electrones se enlazan igualmente, son compartidos por los dos átomos y es el más característico de la materia viva. Existe otro tipo de enlace covalente, que es el coordinado o enlace dativo, en el cual se producen generalmente entre dos metales y uno de ellos aporta el par de electrones y el otro lo único que hace es compartirlo. Claro, no lo quiere dejar ir porque si no pierde su estabilidad. Luego, ese tipo de enlace se llama enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo. Y por último tenemos también enlaces covalentes múltiples, que son aquellos en los cuales algunos átomos pueden compartir múltiples electrones. En segundo lugar, como enlace intramolecular tenemos el enlace iónico, que ya hemos dicho que es específico de un tipo de materia viva orgánica muy concreto, que son las sales minerales. ¿Por qué? Porque en este caso aquí sí se produce una transferencia completa de los electrones entre dos átomos. Uno de ellos pierde el electrón y por lo tanto si pierde el electrón queda cargado positivamente, ese sería el catión, y el otro gana el electrón y entonces queda cargado negativamente y es el catión. En ese dibujo de un libro de química muy antiguo vemos como el cloro y el sodio está el cloro robándole un electrón al sodio y eso hace que al quedar un átomo cargado positivamente y el otro cargado negativamente, pues ambos se atraigan mediante fuerzas electrostáticas aproximándose los iones con distinta carga. ¿Veis que el concepto es totalmente distinto al covalente? El covalente no se transfieren electrones, sino que se comparte, aquí se transfieren, obtienen cargas distintas y esas cargas distintas hacen que se atraigan. Insisto, no son las características de la materia orgánica y tienen una fuerza de enlace que en biología va a ser una fuerza de 5 kilocalorías mol. ¿Por qué? Porque el medio interno de los seres vivos es un medio acuático, las moléculas de agua se entremeten entre la carga positiva, entre el catión y el anión, y no dejan que se atraigan con tanta fuerza. El enlace iónico, fuera de los seres vivos, fuera del medio acuático, sí es un enlace menos potente que el covalente, pero sí muy potente, 80 kilocalorías mol. Nosotros, a nivel biológico, como el medio interno de los seres vivos va a ser siempre acuático, para nosotros la fuerza de ese enlace será de 5 kilocalorías mol. Aquí tenéis el ejemplo, tenemos un átomo, el gris, que tiene un electrón en su última capa, otro átomo, el verde, que le falta un electrón, entonces ese electrón se traslada de uno hacia el otro y ¿qué vamos a conseguir? Pues que el gris quede cargado positivamente, el verde queda cargado negativamente y entre ellos dos aparece una atracción y esa atracción es la que forma el enlace iónico. Los enlaces iónicos son enlaces, insisto, en los que se transfieren completamente el electrón de un átomo a otro y entre esos iones cargados de manera opuesta aparecen fuerzas electrostáticas que son la base de ese enlace iónico. Aquí tenéis un ejemplo que ha caído en alguna cuestión de selectividad, que es el cloruro sódico. El cloro y el sodio tiene un electrón desapareado en su último orbital, el cloro le falta, lo comparte y entre ellos aparece un enlace iónico con una fuerza de enlace en el medio interno de los seres vivos de 5. Existen otros tipos de enlaces de especial importancia en biología, que son los enlaces que se forman entre diferentes moléculas. Son enlaces que permiten la unión de esas moléculas y tienen la característica de ser
mucho más débiles que lo que hemos estudiado hasta ahora, que son los intramoleculares, que son el covalente fundamentalmente. Por el orden que tenemos ahí establecido, pues los primeros que aparecen son las fuerzas electrostáticas. Es un tipo de enlace entre diferentes moléculas polares que tienen diferente carga y que se atraen entre sí. Es decir, es como el iónico, pero en vez de entre átomos es entre moléculas, de tal manera que el polo positivo queda más cercano al negativo y se genera entre ambos una fuerza electrostática que los mantiene unidos. Ese tipo de enlace se llama fuerza electrostática y tienen una fuerza de enlace muy inferior a los anteriores. Otro tipo de enlace son las fuerzas de solvatación, que es la interacción que aparece entre los iones y el agua, que hace que estos se rodeen de diferentes moléculas de agua y de esta manera se separan. Bueno, pues esa fuerza que aparecen, esa unión, esos enlaces que hacen que se separen diferentes tipos de moléculas en esas esferas de solvatación, son los que se llaman fuerzas de solvatación. Existe otro tipo de enlaces intermoleculares, que son las interacciones hidrofóbicas, que son muy curiosas, que son aquellas en las cuales moléculas que le tienen fobia al agua se van a unir entre ellas para excluir entre ellas mismas las moléculas de agua. Tenéis aquí dos moléculas distintas que son hidrofóbicas y rodeadas de agua, y entonces lo que hacen es unirse para excluir entre ellas moléculas de agua, y eso hace que estas dos moléculas se unan. Eso va a ser muy específico y muy típico de los lípidos. Tenemos otro tipo de enlace intermolecular, que son las fuerzas de Van der Waals, que son una fuerza inespecífica, débiles, que actúan fundamentalmente cuando se aproximan moléculas separadas, y es debido a la existencia de unas cargas eléctricas fluctuantes por las partes más superficiales de esas moléculas. Son las responsables de mantener unidas las moléculas tanto en estado líquido como en estado sólido, y son debidas fundamentalmente a fuerzas de orientación, a fuerzas de inducción, a fuerzas de dispersión y a fuerzas de repulsión. Son diferentes tipos de fuerzas que van a aparecer exteriormente entre esas diferentes moléculas, que hacen que aparezcan cargas eléctricas fluctuantes, y esas cargas eléctricas fluctuantes hacen que de alguna manera se aproximen. Como veis, como podéis comprobar, la fuerza de ese enlace es bajísima, 0,1 kilocalorías mol, pero no por ser una fuerza de enlace tan baja es nada despreciable, porque lo importante no es tanto en cuanto a la fuerza del enlace, sino la gran cantidad, el gran número de fuerzas de Van der Waals que aparecen. Si sumamos muchas pequeñas cantidades, muchos pequeños granitos de arena, al final se hace la montaña. Bueno, pues eso ocurre con las fuerzas de Van der Waals. Una a una tienen muy poca fuerza del enlace, pero todas unidas a veces pues condicionan mucho la estructura de determinadas estructuras macromoleculares. Y el más importante de todos estos tipos de enlaces que llevábamos, enlaces también, enlaces débiles o enlaces intermoleculares, estarían los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son aquellos que se establecen o que aparecen cuando nosotros unimos ciertas moléculas y aparece una fuerza que es mayor de la que nosotros esperaríamos de una interacción entre dipolo y dipolo, y menor que un enlace covalente. Es decir, hay la aparición, por ejemplo, entre las moléculas de agua, que no tiene una lógica, puesto que son dipolos, y por las fuerzas de repulsión, en vez de a temperatura normal ser un líquido, tendría que ser un gas. ¿Por qué se debe o por qué se produce esa fuerza de atracción entre cada molécula de agua? Pues que entre cada una de ellas aparece un tipo de enlace, un enlace débil, un enlace intermolecular, que se llama puente de hidrógeno. Es una fuerza de unión, es debida a que un átomo de hidrógeno va a unir dos átomos, en el caso que estaba hablando del agua, del oxígeno, pero en caso general unen dos átomos electronegativos de diferentes moléculas mediante enlace covalente. Y de esta manera la logramos estabilizar. Mirad, los puentes de hidrógeno desde el punto de vista biológico tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque, como estoy diciendo, van a establecer o van a estabilizar moléculas con enorme repercusión desde el punto de vista biológico.
La fuerza del enlace es relativamente pequeña, 1 kilocaloría mol en agua, 4 kilocalorías mol fuera del agua. A nosotros nos interesa la que está dentro del agua, pero vuelvo a hacer el mismo argumento que cuando he hablado de las fuerzas de Van der Waals. Lo importante no es tanto en cuanto a las fuerzas del enlace, sino el enorme número. Así tenemos ejemplos de puentes de hidrógeno, como he dicho, en el agua. Aquí tendríamos representado dos moléculas de agua. Esta sería una molécula de agua con el oxígeno negativo y con los hidrógenos positivos. Aquí tengo otra molécula de agua y el enfrentamiento de este dipolo con cargas negativas tendería a que se separaran. Bueno, pues no se separan porque este hidrógeno hace de puente de hidrógeno entre esta molécula de agua y esta molécula de agua y forma una estructura característica que es la red cristalina de agua. Pero no solamente es importante en el agua, es también muy importante, por ejemplo, en el ADN. El ADN, la unión entre las bases púricas y pirimidínicas, va a estar estabilizada gracias a puentes de hidrógeno. Y aquí tenemos dos bases nitrogenadas y aquí tenemos el hidrógeno uniendo dos elementos electronegativos, el nitrógeno y el oxígeno, que si no fuera por ese hidrógeno estarían separadas, estarían dispersas y no formarían la doble hélice de ADN. O lo mismo que ocurre con la estructura terciaria de las proteínas, que se estabiliza gracias a los puentes de hidrógeno y dan origen a esas estructuras características de en doble hélice o en biombo chino que se estabilizan gracias a los puentes de hidrógeno. Para finalizar, existen también otros enlaces intermoleculares de enlaces débiles de poca importancia que son capaces de ayudar a estabilizar determinadas estructuras. Aquí tenéis representada la estructura de una proteína, ¿vale? Y vais a ver que aparecen estructuras secundarias alfa hélice, estructuras secundarias en forma de hoja plegada y veis cómo aparecen pues interacciones hidrofóbicas, puentes salinos, puede aparecer puentes de hidrógeno y aparecen también los puentes disulfuros que son capaces de estabilizar, en este caso, la estructura terciaria como enlaces débiles. Este puente de sulfuro son, por ejemplo, los responsables de la aparición del pelo rizado y del pelo liso y por eso cuando nosotros queremos desrizar un pelo le aplicamos calor, es decir, estamos aplicando energía y estamos rompiendo los puentes de sulfuro y conseguimos que momentáneamente ese pelo sea liso.